Antes de que me comprara el iPad yo ya tenía muy claro qué accesorios quería tener para él. En el vídeo de hoy te voy a enseñar aquellos más básicos y aquellos que me ayudan a trabajar con el iPad, que era uno de mis objetivos a la hora de comprarlo. Empezamos. Tenía muchísimas ganas de probar un protector de pantalla mate que imitara la sensación de papel, y justamente Banks quiso regalarme el suyo. Es bastante económico, así que tampoco esperaba la mayor calidad del mundo, pero he de decir que me ha sorprendido bastante. Albert tiene el original de Paperlike y por lo tanto he tenido la oportunidad de compararlos y sí, las comparaciones son odiosas. Claramente no es una competencia para nada, pero como digo, por su precio cumple su función: proteger tu pantalla, no dejar huellas, que yo soy una experta en ello, dar un estilo más mate y tener esa sensación de papel cuando escribes. A ver, comparándolo, su textura es más rugosa y se siente más dura, por lo que no es muy agradable de tocar con los dedos. Ahora, si el uso que le das es 100% con Apple Pencil, te lo recomiendo muchísimo, porque la experiencia de escribir mejora un montón. Han pasado unas semanas y sigo enamorada de la funda folio de Lago. Minimalista, elegante, de calidad y, lo más importante, magnética. Lo que más destaco es que puedes quitarle la protección delantera y seguir protegiéndolo. Además, con el magnetismo puedes elevarlo en soportes magnéticos de una forma súper sencilla. Para aquellos días que decida transportarlo, pues me he comprado esta bolsa en Shein. Sinceramente, lo visteis en el haul, me sorprendió un montón lo acolchada que está. El tamaño es perfecto, no pesa nada y ¿qué me dices del color? Para mí, una fantasía. Sin duda podríamos decir que el accesorio básico para un iPad de últimas generaciones, tanto el Mini como el Air como el Pro, vendría a ser el Apple Pencil. Y sí, en el mercado podemos encontrar desde el Apple Pencil original, el Apple Pencil, el de Apple, y luego también tenemos otras opciones. Por ejemplo, encontramos el de Logitech, réplicas o el de Banks, que es el que tengo yo y es el que os voy a enseñar ahora mismo. Me ha sorprendido bastante lo igual que es al Apple Pencil. Este lápiz trae 2 puntas más de recambio, lo cual se agradece. El diseño, como te digo, es exactamente igual y por lo tanto, si tenéis fundas para el lápiz original, también os servirían para el de Banks, así que punto a favor. Su característica principal es el botón que tiene en la parte superior. Para conectarlo lo hacemos por Bluetooth, vaya, igual que cualquier otro accesorio. Lo malo es que si estás acostumbrado al Apple Pencil, echarás en falta el doble clic en el lateral para borrar o escribir cuando tomes notas. Pero, a cambio, con el botón que te contaba, podemos cerrar pestañas o visualizar todas aquellas que tengas abiertas haciendo 2 clics. Ahora, lo importante. Sinceramente os lo digo, después de haber probado bastante el Apple Pencil, no acababa de adaptarme a él. Y mi letra era horrible. Es que, os lo prometo, esto es muy fuerte. Fue probar el de Banks y noto que tiene un trazo súper fino, mucho más preciso e incluso fluido. La única pega que le pongo es que a veces falla un poco al conectarse y tienes que apagarlo y volverlo a encender para que lo pille bien. Pero por el resto, una opción súper válida y económica que os recomiendo como alternativa al Apple Pencil. Antes te mencionaba las fundas del Apple Pencil. Bueno, pues te presento mi caprichito. Es una funda de silicona que, te voy a ser sincera, ponerla y quitarla es complicadísimo, pero una vez puesta queda genial. Se adapta muy bien, ya sea el Apple Pencil como el de Banks, y tiene una abertura lateral por si tienes justamente el Apple Pencil, pues para que puedas hacer ese doble clic que te contaba antes. Trae un capuchón para imitar el boli, pero he de confesar que yo normalmente se lo quito porque como uso el de Banks es por donde veo el indicador de luz, aunque he de decir que aunque se lo pongas funciona perfectamente y puedes hacer clic sin problema.
decía antes, a mí me cuesta hacerme un poco al Apple Pencil por el trazo. No tiene mucha precisión y me cuesta hacer buena letra. Bueno, también te digo que puede ser que sea cosa mía, ¿eh? Así que bueno, me compré estas puntas finas en Shein que encajan, como ves, perfectamente e intentan imitar ese trazo más fluido y fino. Funcionan genial, pero eso sí, si tienes el lápiz de Banks, no te las cojas porque no lo detecta bien y se rompe al escribir. Seguimos con caprichitos. Cogí esta caja de transporte para el Apple Pencil o alguno que tenga su mismo diseño, como te he dicho antes, el de Banks. Es de plástico y sin más, una caja para transportarlo y llevar las puntas que tengas de recambio. Muy recomendado. Como te he dicho al principio, uno de los usos reales que le quiero dar al iPad es el poder trabajar con él como una herramienta más de productividad y por lo tanto sacarle el máximo provecho posible. Es verdad que el iPad en sí ya es una muy buena herramienta y si encima le añadimos una funda como la que te he enseñado al principio del vídeo que nos permita posicionar el iPad de una forma vertical junto con el Apple Pencil, ya nos funcionaría muy bien como una herramienta, como digo, para sacar mucho más y para incrementar esa productividad. Pero hay varias herramientas, hay varios accesorios que me ayudan a ser más productiva, que me ayudan a ser más organizada y que me ayudan, como he dicho al principio, a sacarle más jugo, a sacarle más provecho a esta herramienta. Y en resumen, tener una especie de setup para tu iPad y por lo tanto convertirlo en una especie de ordenador. Te lo voy a enseñar. La joya de la corona, el MX Master 3 de Logitech. Digamos que es el todoterreno de los ratones. Yo, todo el mundo que conozco que lo tiene está encantado, encantada con él. Me lo regaló Albert hace unos años y es el ratón, yo creo que más ergonómico y cómodo que he probado nunca. Tiene botones que puedes personalizar a tu gusto en la aplicación que puedes descargarte de forma gratuita y además tiene este sistema Flow para pasar entre diferentes dispositivos que tengas. Otro accesorio que veo imprescindible si quiero trabajar con él es un teclado. Cogí este en Shein por probarlo, costaba 8 € y no me arrepiento. Obviamente se ve barato y se siente barato porque es de plástico, pero he de decir que calidad-precio es inmejorable. Se conecta por Bluetooth, no tiene cables por lo tanto, se carga además con un USB tipo C como el propio iPad, por lo tanto no lleva pilas como otros teclados baratos. Es súper finito, no pesa nada y lo puedes transportar en una bolsa como la que te he enseñado antes. El accesorio estrella es un soporte para elevar el iPad. En este caso es el de Lago, ya os lo enseñé. Es una maravilla porque estéticamente imita al iMac y por lo tanto es como si tuvieras un mini iMac. Además puedes inclinarlo igual que si inclinas el iMac. Es monísimo. Por último, no puedo vivir sin un adaptador. Busca uno que tenga entrada de tarjeta SD, puertos USB y otro tipo C para cargarlo. Este es el que uso yo para el MacBook, sencillo, barato y no te lo recomiendo porque tarda muchísimo en pasar los archivos. Eso sí, si no necesitas pasarte archivos de 40 GB, pues va bien, ¿vale? Como el iPad también tiene una entrada tipo C, se adapta perfecto. Yo te recomiendo este mejor, que es el de Albert, que es un modelo superior, pero va genial. Espero un montón que te haya gustado este vídeo, espero que lo hayas disfrutado, he intentado hacerlos como siempre, muy chill, muy ASMR, muy mi estilo, espero que te haya gustado mucho. Si eres suscriptor habitual ya habrás visto estos accesorios antes porque al final te he enseñado los unboxings, te he enseñado los hauls y te los he ido enseñando un poquito en cada vídeo. De hecho, el vídeo anterior en el blog me he visto utilizar todo esto en un solo vídeo. Entonces hoy quería enseñártelo punto a punto por si estás interesado, interesada en adquirir alguno de estos accesorios. Aclaro, porque luego ya me huelo algunos comentarios, que este vídeo no está sponsorizado, no lleva ningún tipo de anuncio, por así decirlo. Algunos de los accesorios que he ido enseñando me los he comprado yo, lo habéis visto en el canal, pero otros, marcas con las que suelo trabajar, me han querido ofrecer sus productos para probarlos. Y si os los enseño en este vídeo es porque realmente os los recomiendo o en algunos casos he querido, como has ido escuchando durante el vídeo, he querido dar mi opinión más sincera respecto a estos productos. Pero repito, no me han
han pagado por enseñar nada y por lo tanto todo lo que he enseñado es mi opinión 100% real. Espero que te haya servido, esto lo remarco porque si no a veces recibo algunos comentarios de que está lleno de publicidad y realmente no es ningún tipo de publicidad. Las marcas no me dicen ni he firmado ningún contrato ni nada de que tenga que hacer este vídeo. Si lo hago es porque realmente quiero enseñar accesorios que te puedan servir en tu día a día. Y por lo tanto, dicho esto, espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos en próximos vídeos del canal y no olvides suscribirte para no perdértelos. Un besito muy fuerte. ¡Chao!